El otro día salió un comunicado acerca de que la vacuna AstraZeneca se relacionó sobre episodios de trombosis en los que las personas pudieron estar afectadas después de la exposición a la vacuna. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto Alcalá, soy residente actualmente de nefrología y me dedico a hacer videos explicando ciertos temas de salud y de interés público en general. El otro día me llamaba mucho la atención ver a una influencer publicar muy preocupada que en el Congreso de Estados Unidos se entrevistó a personal que se encargó de la realización de la vacuna AstraZeneca y se les preguntaba si había cierta relación o no a la aparición de eventos de trombosis cuando se utilizaba esta vacuna. A lo cual la empresa responde pues que sí, que ha habido ciertas relaciones que se han publicado en estudios a partir de 2021, algunos episodios asociados a trombosis y a disminución de las plaquetas y algunas otras asociaciones a eventos adversos posterior a la vacunación. Curiosamente, la persona que estaba publicando muy preocupada este tipo de hallazgos es alguien que utiliza relleno de labios, que utiliza diversos fillers en su cuerpo, que utiliza implantes en muchas áreas de su cuerpo y me llamaba la atención porque miren, básicamente las reacciones post vacunación se pueden generar como parte del síndrome de Asia. El síndrome de Asia no es otra cosa más que las siglas de un síndrome autoinmune asociado a adyuvantes que pueden contener diversos medicamentos, incluyendo las vacunas. Dentro de las vacunas habrá varias asociaciones como vacuna del VPH, vacuna de hepatitis B, algún tipo de vacunas que se utilizaban en antaño que llegaban a contener ciertas partículas de mercurio y que el cuerpo, al no ser capaz de poder eliminarlas, generaba una reacción inflamatoria que generaba todos los síntomas. Síntomas que pueden ir desde la aparición de enfermedades autoinmunes o muy similares a ellas, incluso generando anticuerpos, como lupus, Sjögren, artritis reumatoide, o lo que más frecuentemente se asociaba, aquellos pacientes con debilidad, fatiga crónica, falta de concentración, entre muchos otros síntomas que podían aparecer independientemente de la cantidad y la exposición a este tipo de vacunas, aunque generalmente, al igual que en AstraZeneca, estas se pueden llegar a generar entre los 10 a los 30 días después de la aplicación. E insisto, me llama mucho la atención que esta persona jamás se haya preocupado por meter sustancias extrañas a su cuerpo y preocuparse de la misma manera que como sucede con las vacunas, porque digo, a final de cuentas, y que dependiendo del relleno se tenga o no se tenga exposición al mismo, esto generará una reacción inflamatoria generando el mismo síndrome que ella pues en ese momento no estaba preocupada, pero quizá eso no genere tantas vistas y no le genere tanto interés al público en general porque están de acuerdo en verse mejor y no preocuparse por su salud. A nadie le ha llamado la atención meterse una sustancia extraña pudiera generar cambios en su cuerpo y que pudiera generar enfermedades autoinmunes, pero sí están muy preocupados por lo que puede generar una vacuna. Por lo tanto, el síndrome de Asia en aquellas pacientes que utilizaban implantes podía llegar a presentarse incluso 3 años después de la aplicación de estos, generando síntomas como lo comentamos previamente, de cansancio, fatiga, dolores musculares, dolores articulares o incluso generando anticuerpos que pueden simular una enfermedad autoinmune. Aquellos pacientes que tenían menos de 10 años con la colocación de los implantes y generaron los síntomas, una vez retirado tuvieron un buen resultado. Sin embargo, no sucedió lo mismo con aquellos que tenían más de 10 años con este tipo de artefactos y que les generaron un tipo de reacción. Por lo tanto, es muy importante que sea de conocimiento público que cualquier sustancia, independiente del origen, así sean biofillers, así sean implantes, así sean prótesis, porque también puede llegar a generarlos algunos aspectos del metal que pueden tener las prótesis de cadera, las mallas que se utilizan también para la corrección de las hernias, entre muchos otros materiales, pueden llegar a generar exactamente los mismos síntomas que lo que produciría una reacción post-vacunación. Sin embargo, esta persona está preocupada por una vacuna que se aplicó hace más de 4 años y que pues, las asociaciones directas a la aplicación de la vacuna sucedían 10 días después. Lo que debería de estar preocupada actualmente es ver que esos implantes no le vayan a generar el mismo síndrome porque también se asocian a pérdida de proteínas, asociación a enfermedad renal y que curiosamente son personas que se encargan de que su belleza sea la parte más importante, pero su salud probablemente quede de lado. Así también el uso de alaciados permanentes se puede llegar a relacionar a eventos de lesión renal aguda y por lo tanto la belleza puede generar enfermedades autoinmunes, enfermedades del riñón, entre muchas otras condiciones, pero bueno, quizá no sea tan importante para ellos más que pensar que la vacuna pudiera haberles hecho daño. Qué curioso, me van a decir que nunca le preguntaron al cirujano plástico si podía tener consecuencias a su salud el uso de este tipo de tratamientos. Realmente no creo que se preocuparan por eso en ese momento, porque digo, a final de cuentas piensan en un objetivo secundario, realzar su belleza. Pero es muy importante que aquellas personas que se van a someter a este tipo de tratamientos tengan en cuenta cuáles son los principales factores de riesgo. Aquellas personas que tenían frecuentemente asociaciones a alergias pueden llegar a tener una mayor exposición a este tipo de aditamentos y generar este síndrome. También es más frecuente en mujeres, de hecho es la mayor prevalencia de las asociaciones a este tipo de problemas. También la presencia de ciertos genes, específicamente en el HLA,
pueden llegar a asociarse a la aparición de este tipo de síndromes y no todas las personas van a tener la posibilidad de haber generado este tipo de cambios. Por lo tanto, es muy importante, si tú planeas someterte a un tipo de cirugía estética, ¿por qué no preguntar las posibilidades de qué puede llegar a suceder o qué situaciones pueden llegar a pasar después de esto? No es tan infrecuente ver a gente que quede con daños severos posterior a una cirugía estética, ya que estas generan demasiada inflamación y dependerá del cuerpo poder atacar o no a este tipo de problemas, o poder regularse cuando generan una inflamación que ha sido de manera exagerada. Y bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los criterios diagnósticos que van a determinar el síndrome ASEA? Lo primero y principal es la exposición a un material extraño, el cual, que posterior a la aplicación de este, comenzaron a generar los síntomas. Como les comentaba durante el video, la asociación a las vacunas sucedieron en los primeros 10 a 30 días posterior a la aplicación de la misma. Existen algunos reportes que, incluso años después, pudieron llegar a generar estos síntomas, como incluyen a los polímeros, en este caso a silicón, aceites vegetales u otro tipo de materiales que se pueden utilizar como fillers, y que estos pacientes generaron los síntomas incluso hasta 3 o más años después. Síntomas que pueden llegar a generar este síndrome, como ya se comentó también: debilidad muscular, dolores articulares, la presencia de síndrome de ojo seco, boca seca, que se le conoce como Zika, la aparición de enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo lupus, Sjögren, artritis reumatoide, falta de concentración, un sueño que no es reparador, entre muchas otras asociaciones que se le ha dado a este tipo de síndrome, aunque las principales manifestaciones serán osteomusculares. Y uno de los criterios más importantes es que después de haber retirado el material que se consideraba extraño, el paciente debería de mejorar. Y bueno, ya lo comentamos en otra parte del video, donde estos pacientes, si duraron más de 10 años con la exposición y la inflamación crónica, es muy probable que se mantengan con la presencia de los síntomas que ya tenían. Pero si la exposición fue menor a 10 años, aún tienen una probabilidad de resolver los síntomas que están teniendo. Bueno, es que en la actualidad está muy de moda realizar tratamientos estéticos para realzar la belleza de muchas personas. Esto no solamente incluye a las mujeres, sino también a los hombres, y que bueno, a final de cuentas es un área de exploración en la actualidad, y que el síndrome ASEA fue descrito inicialmente en 2011 y que fue asociado posterior a ciertos síndromes ya existentes, sobre todo a la exposición de materiales, por ejemplo, adyuvantes que se utilizaban en las vacunas, como el aluminio o algunos componentes de mercurio que podían llegar a tener. Así también hubo un síndrome asociado a aquellos pacientes que estuvieron en el Golfo Pérsico y a los cuales se les administraba una vacuna de manera repetitiva que se utilizaba para prevenir la malaria y que generaron síntomas de fatiga crónica en general. Pero bueno, si tú en la actualidad te aplicaste implantes, algún tipo de relleno en cara o en alguna otra parte de tu cuerpo, y posterior a la aplicación de este material comenzaste con alteraciones de sueño, de la memoria, fatiga crónica, comenzaste a tener dolores musculares, artritis, se generó una enfermedad autoinmune, muy probablemente sea ese material el que esté generando la mayoría de los síntomas, pero quizá no lo sabías. Así también es muy importante saber por qué el cuerpo va a generar este tipo de reacciones, y es que se debe entender que el cuerpo, al encontrar un material extraño, va a intentar saber de qué se trata y determinar si le pertenece al cuerpo o no. Y una vez detectado que no pertenece a nuestra naturaleza, intentará generar ciertas condiciones para poder eliminarlo. Al no poder hacerlo, generará inflamación. Y eso puede formar parte de un gatillo para generar la reacción en cadena y entonces sí generar síntomas muy similares a las enfermedades autoinmunes, o incluso ser un gatillo para aquellas que ya tenían una predisposición a tenerlas, a presentar las enfermedades a edad temprana. Entonces, si están tan preocupados por los efectos secundarios que puede llegar a generar una vacuna, yo también me preocuparía por todos los tratamientos estéticos a los cuales están dispuestas, sin preguntarse absolutamente nada, que puede llegar a generarles cambios en la salud.